Plaza Podcast. En cuanto a las desventajas de ser madre a partir de los 40, la principal para mí es que disponemos de menos energía para cuidar al bebé. Es cierto que la salud se resiente conforme pasan los años y físicamente pues nos encontramos peor. Si tu entorno ha tenido los hijos más o menos a una edad convencionalmente admitida, pues el tuyo, tu hijo que lo has tenido a partir de los 40, a veces se puede sentir solo en unas reuniones familiares o reuniones de amigos donde normalmente los hijos de los demás serán más mayores. La principal desventaja es la vitalidad y energía que no tienes, pero que debes agudizar el ingenio para suplirlo de otras maneras. Es que te pilla pues bajo de energía. Al final, conforme va pasando el tiempo, pues claro, también nos pasa factura. Entonces muchas veces estaría bien que estuvieras para ellas en hacer más cosas, pero se te acaban las pilas. Y otra de las desventajas, sobre todo durante el embarazo, es que se corren más riesgos a la hora de tener al bebé. En España, la edad promedio en la que las mujeres deciden ser madres continúa en aumento. Nuestro país es ya el que tiene mayor proporción de madres de mayor edad de toda Europa. Son datos del último informe Focus on Spanish Society publicado por el Centro de Análisis Funcas. En 1981, la edad promedio para la maternidad estaba en 28,2 años, pero ya en 1996 superó los 30 años y en 2021 alcanzó los 32,6 años. Es la segunda edad más alta de maternidad de la Unión Europea, solo superada por Irlanda con una décima más. ¿Cuáles son los motivos del aumento sostenido de la edad de las madres? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Hoy, en Plaza al Día, maternidad tardía. España a la cabeza de Europa. Vamos a profundizar en los datos de ese informe Focus on Spanish Society y para ello vamos a saludar a Elisa Chulia, que es la directora de Estudios Sociales del Centro de Análisis Funcas. Señora Chulia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ha aumentado la edad media de la maternidad en España. Nos hemos convertido en el país con mayor cantidad de madres de mayor edad en Europa. Sí, vamos, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, España registra el porcentaje de nacimientos, es decir, de bebés nacidos de madres de 40 o más años. Es el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. En cuanto a la edad media de maternidad, estamos en segundo lugar, detrás de Irlanda, pero también ambos indicadores, tanto la edad media de maternidad como el porcentaje de nacimientos de madres de 40 o más años, destacan a España con respecto a otros países de la Unión Europea por su tardía maternidad. Porque desde 1993 hay un aumento constante en ese porcentaje de nacimientos de madres de 40 años o más en España, así que ese aumento viene de largo. Sí, así es. La edad media de la maternidad ha ido creciendo poco a poco y ahora ya alcanza realmente unas cifras que llaman la atención, que están cerca de los 33 años. Es cierto que que en los años 70 la edad media de maternidad no era tan baja como cabría pensar, 60 y 70, pero ello era también porque nacían muchos niños de madres mayores, pero en ese caso estábamos hablando de hijos que no eran los primeros o los segundos, sino eran los terceros, los cuartos, incluso a veces los quintos o los sextos. Es decir, eran familias numerosas cuyas madres tenían a los hijos a lo mejor a los 30, a los 40 años, pero ya eran madres que tenían experiencias de maternidad bastante tempranas. Ahora lo que nos encontramos es con madres que tienen sus primeros o sus segundos hijos bien entrada la treintena o incluso ya con 40 años. Por comunidades autónomas, Galicia tiene el porcentaje más alto de nacimientos de madres de 40 años o más. Después llega a Asturias, más tarde Madrid y Cantabria. ¿Le parece a usted significativo? ¿Son significativas las diferencias entre las distintas comunidades autónomas en España? Sí que lo son porque es cierto que la media, como digo, está en torno al 11%, pero claro, luego nos encontramos casos como el de
el de Galicia o el de algunas del norte de España, donde se nota que las madres allí tienen hijos o un porcentaje de nacimientos son de madres bastante mayores. ¿Qué significa eso? Pues en sociedades poco dinámicas económicamente, o digamos menos dinámicas económicamente, eso puede significar que no se reúnen suficientes recursos para tener hijos hasta bien avanzada la edad de las madres. En otras comunidades, quizá un poco más dinámicas económicamente, el retraso de la maternidad puede significar que las mujeres tienen carreras educativas que luego quieren rentabilizar en el mercado de trabajo. Luego tienen los hijos tarde, no tanto porque no reúnan los recursos para tenerlos, sino porque quieren completar un poco su carrera laboral o llegar a un estado, digamos, o a una promoción concreta, y a partir de ahí ya plantearse la maternidad. O sea, son casos un poco distintos. Es decir, el retraso de la maternidad puede obedecer a distintas razones. Por supuesto, a que no se tienen los suficientes recursos o los que se consideran suficientes para tener hijos. También porque se retrasa esa decisión de la maternidad pensando que es mejor hacerla cuando ya se hayan cumplido determinados objetivos profesionales, ¿no? Ambas razones explican por qué en algunas comunidades de España pues está aumentando significativamente el porcentaje de madres mayores. Y entiendo que también hay diferencias en cuanto a los argumentos, al porqué de ese retraso de la maternidad en las distintas comunidades autónomas. Quizá en algunas es el asunto profesional el que más pesa, en otras quizá temas económicos. Claro, para conocer exactamente cuál es la razón habría que hacer análisis bastante más profundos, ¿no? Podemos tener hipótesis, podemos formular hipótesis o tener ideas de cómo son las cosas, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, el alto porcentaje que encontramos en la Comunidad de Madrid de nacimientos de madres de 40 o más años puede responder a esa segunda interpretación, es decir, a que muchas madres retrasan a la edad de maternidad pensando que es mejor completar o satisfacer sus objetivos profesionales, por lo menos hasta cierto punto, luego ser madres y luego volver a reincorporarse al mercado de trabajo con la misma fuerza que antes de la maternidad. O sea, lo cierto es que la maternidad sí supone para muchas mujeres un freno en sus carreras profesionales, no porque ellas quieran, sino porque el entorno o los entornos en los que trabajan, no ocurre así en el sector público, pero sí en el sector privado, pues digamos que no favorecen la rápida incorporación y la promoción consecuente o consiguiente a la maternidad. Es decir, son interrupciones que muchas veces tienen cierto coste laboral. Hay que también ponerse un poco en la perspectiva de las empresas, ¿no? Y pensar que que esas interrupciones, que a veces son bastante largas, pues tienen que ser de alguna manera cubiertas por las empresas, ¿no? Y eso, al final, para muchas mujeres, no digo que para todas, y sobre todo estamos hablando más del sector privado que del sector público, tienen consecuencias en sus carreras profesionales, y eso puede llevarles, ese planteamiento puede llevarles a retrasar la maternidad a la espera de haber completado, como decía antes, sus objetivos profesionales, ¿no? Sin embargo, en otras comunidades donde las mujeres tardan más en incorporarse al mercado de trabajo, hay menos actividad laboral por parte de las mujeres, o tienen más dificultades para encontrar puestos de trabajo que les satisfagan y que tengan condiciones laborales aceptables para ellas, pues ahí lo que se puede estar dando es un retraso de la maternidad porque no se reúnen suficientes recursos económicos para tomar esa decisión, digamos, con cierta holgura, ¿no? De tal manera que sí, efectivamente habría que ver comunidad por comunidad qué es lo que está explicando ese aumento que observamos del porcentaje de nacimientos de madres de 40 o más años. En algunas comunidades autónomas es todavía relativamente o comparativamente bajo. Aún así, en todas está por encima del 8%. En ese sentido, en todas las comunidades autónomas hay porcentajes mucho más altos que la media de algunos países de la Unión Europea. No solo los países nórdicos, pero también, por ejemplo, Holanda o incluso Alemania, ¿no? Entonces, esto es algo que no sé si nos debería preocupar, pero deberíamos analizar. Yo creo que lo que nos debería preocupar es que haya mujeres, hombres con deseos de maternidad, de paternidad, que no pueden ver satisfechos por las condiciones laborales, por ejemplo, o socioeconómicas que tienen. Eso es lo que habría que intentar solucionar, ¿no?
En el retraso de la edad de maternidad, ¿hay también una razón que tenga que ver con la satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud? Porque también en el estudio se señala que a pesar del aumento del gasto público en sanidad en España, la satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud ha ido disminuyendo. Bueno, de nuevo, yo no incorporaría más factores causales porque complican la explicación. No sabemos exactamente. Yo creo que no. El problema de la maternidad en España no está vinculado con la calidad del sistema sanitario. O sea, no creo que se dejen de tener hijos porque la calidad del sistema sanitario se considera insuficiente. No es cierto, porque además a mi juicio no es cierto, porque los indicadores en general, en términos comparados sobre la sanidad en España, o sobre la percepción de la calidad de la sanidad en España son más altos que en otros países de nuestro entorno, con índices de fecundidad más altos, ¿no? Entonces, no creo que ambos factores estén relacionados. Lo que sí que está relacionado, y no lo había mencionado hasta ahora, es las dificultades para encontrar, podríamos decir, pareja solvente. Es decir, hay muchas mujeres y muchos hombres que desean tener hijos una vez encontrada una pareja con la que puedan desarrollar este proyecto de formación de una familia. Uh-huh. Y eso sí que sabemos que en algunos casos, o en muchos casos, se está retrasando. Es encontrar una pareja, entre comillas, solvente en términos no solo económicos, sino también en términos, digamos, podríamos decir, pues casi emocionales o personales, ¿no? No está resultando muy fácil. Quizá también hay que tener en cuenta que un poco las pautas de relaciones y de emparejamientos han cambiado. Y eso dificulta también el encontrar a una persona con la que formar una familia. Sabemos, por ejemplo, por la encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadísticas, que hay mujeres que dicen que no han tenido hijos porque todavía no han encontrado a la pareja. Quieren tenerlos, pero no han encontrado a la pareja. Es verdad que se pueden tener hijos ya solos o solo o sola, gracias a distintas, solas en España solas, mujeres solas, gracias a distintas técnicas de reproducción asistida, ¿no? Pero las familias monoparentales, aunque también aumentan estadísticamente, los datos muestran que hay más familias monoparentales, lo cierto es que no es el modelo preferido por muchas mujeres y por muchos hombres, de tal manera que, encontrar las dificultades para encontrar, como digo, una pareja que se considere apropiada para formar o para desarrollar un proyecto familiar también está influyendo en el retraso de la fecundidad y en la caída de la fecundidad, que son dos fenómenos que en España van muy de la mano. Pues verdaderamente interesantes las conclusiones de ese Focus on Spanish Society. Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de FUNCAS, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y por la oportunidad de contaros lo que hacemos y muchas gracias a todos los oyentes. Vamos a saludar a Paz Grau, es psicóloga de familias. Señora Grau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, si no es lo mismo ser madre a nivel físico a los 30 que a los 50, mucho menos lo es a nivel psicológico y emocional. Cada una de esas etapas de nuestra vida en la que las mujeres pueden tener hijos son diferentes y cada una tiene sus motivaciones y sus características, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales diferencias, como decíamos, a nivel psicológico y emocional de ser madre tardía o ser una madre más temprana? Yo no centraría tanto en el hecho de ser madre en sí, sino de en qué etapa está la familia, quiero decir, en qué etapa está la pareja. Ajá. ¿Vale? Porque va a influir no solo en qué etapa de la vida está la mujer, sino en qué etapa está también el hombre o la pareja de la mujer y también qué vivencias han tenido ya como familia, ¿vale? Si quieres te explico un poquito eso. Claro, sí, me gustaría que desarrolláramos esto, sí. Sí, mira, pues nosotros, las personas, pasamos por diferentes etapas, ¿no? Pues de la primera etapa es cuando somos concebidas, cuando después, durante el embarazo, después el parto, después el primer tiempo, después del parto, el posparto, que son unos 9 meses. Después la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la primera parte de la edad adulta, que es la juventud, la madurez, la vejez, ¿no? Y esto como personas. Y entonces, cada etapa tiene unas características y nos lleva como una especie de tareas que nos toca hacer a todas las personas. Y esto por una parte es como personas individuales y después como familia
a la pareja también le toca ir pasando por unas etapas. Esto es desde que la pareja se encuentra y se conoce hasta que encuentra ya una estabilidad donde es una pareja en firme. Deciden cómo tener más compromiso, deciden tener hijos, construyen su propio hogar. Después, cuando tienen los hijos, primero son pequeños, después crecen, después abandonan el hogar. Con lo cual, entonces cada etapa tiene unas características específicas, ¿vale? Y entonces, claro, no es lo mismo una pareja que, por ejemplo, se acaba de conocer y al medio año deciden ser padres, donde aún prácticamente no se conocen, han convivido muy poco. No va a ser las mismas características en ese momento que, por ejemplo, una pareja que a lo mejor ya lleva 10 años o 15 años y, por ejemplo, pues deciden ser padres cuando ya pasan de los 40. Pero claro, esas etapas vitales no suelen estar relacionadas también con nuestra edad, ¿no tienen dentro de un margen cierta relación? Sí, claro, más o menos hay como una edad en la que estamos en cada una de esas etapas y que en cada uno, o sea, físicamente también nos van ocurriendo cosas y cerebralmente, ¿no? Por ejemplo, la adolescencia, no sé si lo sabes, que dura hasta los 25 años, porque hasta ahí nuestro cerebro está haciendo aún cambios. Entonces no será lo mismo ser madre o ser padre a los 22, que aún están ahí en cambio cerebral, que serlo a los 30 y pico, que hay más estabilidad, o serlo a los 40, donde ya hay una mayor madurez, pero también un mayor cansancio físico, más pérdida de energía. Sí, entonces sí, y de sí que cara tiene que ver a esa relación familiar, relación con los hijos, relación familiar y también pues con uno mismo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son finalmente las diferencias de, pues eso, acabar siendo madre más allá de los 40, de estos datos que estamos viendo que hacen que pensemos en que cada vez se tienen a los hijos más tarde? Sí, a ver, las consecuencias, mira, yo primero hablaría un poco de las causas, de qué es lo que está produciendo que tengamos hijos más allá de los 40. Y tiene que ver mucho con que las mujeres desde hace ya mucho tiempo se han incorporado al mercado laboral y queremos ser competitivas también. Entonces, tener un hijo, por ejemplo, a los 30 y pico, cuando aún estás buscando la estabilidad económica y laboral, es como que sientes que no tienes aún las bases para poder estar en la crianza, porque estás construyendo esa estabilidad económica y laboral. Entonces, esa es una de las causas principales que creo yo que está influyendo en que tengamos los hijos a los 40. Y después, lo que son las consecuencias emocionales, pues cada etapa tiene unas ventajas y unas desventajas. Por ejemplo, tener un hijo a los 20 y pico años, pues va a hacer que tengas como mucha más energía, que tengas mucha más vitalidad, que puedas estar mucho más ahí, pero también hay más inmadurez, porque aún no has vivido todas las experiencias que sí que has vivido a los 40. Entonces es como que muchas cosas de la vida, muchas de las situaciones que te ocurren, aún no tienes como suficiente fuerza, es como que te afectan más, ¿no? Entonces tiene esa ventaja de tener más energía, tener como más vitalidad, y tiene la desventaja de la menor estabilidad. Y tenerla a los 40 implica que ya nuestro cuerpo empieza a tener ya menos energía, que hay más cansancio, que es verdad que hay más estabilidad económica, laboral, de pareja, para poder dar la bienvenida a ese bebé, pero que también hay más agotamiento, menos vitalidad, más cansancio. Aún así, yo siempre insisto en que lo que hay en todas las etapas es amor. Es el amor que las madres y los padres tienen por los hijos y la motivación por tenerlos. Esto es importante. Creo que esta es la clave, que esté ese amor, que esté ese deseo de que llegue ese hijo o esa hija y de darles la mejor bienvenida al mundo. ¿Hay que tomar algún tipo de precaución física y psicológicamente para vivir esta etapa de maternidad tardía de una forma positiva? A ver, yo creo que sea cual sea la etapa en la cual se tiene hijos, emocionalmente tanto las mujeres como los hombres se tendrían que preparar, porque es una crisis muy, muy importante. O sea,
para el hombre también, pero sobre todo para la mujer, que cambia su cuerpo, que cambia, o sea, de ser una mujer que es como independiente, sin tener que estar pendiente de nadie, que puede disponer de su tiempo cuando quiera, que puede dormir cuando quiera, se encuentra con que de repente una personita depende absolutamente de ella y que tiene que estar totalmente pendiente, que no puede dormir, que su cuerpo cambia, que ahora empieza a ser la mamá de, ya no es Eva o Rosa, sino es la mamá de Ismael, ¿no? Y entonces, aparte de esto, también durante el embarazo hay como una mayor sensibilidad, lo que se llama la transparencia psíquica, que es que empiezas como a sentir mucho más las emociones. Y entonces empiezan a venirte recuerdos de cómo fue tu propia infancia, de cómo fue la relación con tu madre, y muchas heridas que todas las personas tenemos con la madre y con el padre se abren en esa etapa. También surgen muchos miedos durante el embarazo, pues desde el miedo al parto, miedo a si seré una buena madre, miedo a ver si seré capaz de querer tanto como dicen a esta criaturita que está viniendo, podré soportar eso. Y también al hombre se le mueven muchos miedos, como ahora mi pareja empieza a ser el centro, el bebé empieza a ser el centro, dónde quedo yo, cuál es mi lugar, y ya cuando nace el bebé, pues es como todo eso es mucho, o sea, el hombre muchas veces se queda muy desubicado de cuál es ahora mi sitio, porque claro, está siempre la mamá con el bebé, y yo dónde me coloco ahí, solo parece que tengo ojos para el bebé que acaba de nacer, ¿no? Y hay muchos hombres que se quedan descolocados con esto. Últimamente se ha hablado mucho de la diferencia de edad. La diferencia de edad de las madres, los padres, con los hijos. ¿Influye de alguna manera esa brecha generacional más amplia en estos momentos según los datos? A ver, lo que a lo mejor no tanto cuando están en la infancia, porque sí que durante la infancia es verdad que ahora las madres, sobre todo las madres, están muy formadas, que se preocupan mucho por leer, por ver vídeos, por seguir en Instagram a personas que hablan de crianza, y entonces no se nota ahí tanto esa brecha generacional, pero cuando llegan a la adolescencia, sí que, claro, es como que los adolescentes, y sobre todo desde que están las nuevas tecnologías, están en otro mundo, ¿no? Es como que ahí sí que se produce una diferencia muy grande. Una diferencia que entiendo que también es fuente de preocupación por parte de los padres, claro. Sí, al llegar a la adolescencia, la adolescencia yo creo que es la etapa que más nos preocupa a todos los padres y a todas las madres, ¿no? Ese miedo a perder a nuestros hijos, a no saber cómo relacionarnos con ellos, y que es una etapa que es difícil. Pero también lo mismo, ¿no? Si ahora tenemos a nuestro alcance muchos profesionales, muchas personas que hablan de todo esto, y que si la adolescencia la entendemos y entendemos cuáles son las tareas de esa etapa, es como una etapa que trae renovación para toda la familia y que puede vivirse de forma bonita, más allá de las dificultades, de las discusiones, de los enfados que forman parte de la etapa en sí. Pues Paz Grau, psicóloga de familias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como ventaja, ser madre a partir de los 40 creo que te da la opción de como eres también más madura, más consciente de la maternidad, porque seguramente la has deseado durante más tiempo o al final ha llegado más tarde que al resto de tu entorno, pues la disfrutas mucho más. Otra ventaja es la estabilidad laboral y económica. Otra ventaja sería la paciencia. La paciencia a esta edad es mayor que en etapas anteriores. He vuelto a ser madre a los 40. Estoy viviendo la maternidad desde otro plano más sensato, más tranquilo y con más experiencia, y estoy disfrutándolo muchísimo. Te pilla en una etapa de la vida que a lo mejor pues las cosas que se harían más durante la juventud pues ya las has hecho. Entonces no tienes la sensación de estar perdiéndote tanto. Pues ya ven que como casi todo tiene su lado negativo y también, por supuesto, su lado positivo. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.